programa de hoy, el Papa cambia la fecha de la colecta del óvulo de San Pedro debido al coronavirus. Además, obispos explican cómo serán las celebraciones de las misas en España después del COVID-19. Y el Hospital Pediátrico del Papa opera con éxito a un niño en el útero materno. Gracias por acompañarnos, amigos. Qué bueno que estén con nosotros en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos el programa contándoles que en vistas de la aún vigente pandemia del coronavirus, el Santo Padre ha decidido cambiar la fecha para la colecta del óvulo de San Pedro. Veamos. Hace unos días, a causa de la pandemia de coronavirus, el Papa Francisco decidió cambiar la fecha de la colecta del óvulo de San Pedro. En un inicio, estaba establecida para realizarse el 29 de junio de 2020, pero ante las circunstancias por el COVID-19, ha sido postergada para el próximo 4 de octubre del presente año, en el día de San Francisco de Asís. Dicha disposición se dio a conocer a través de un comunicado emitido el 29 de abril por la Oficina de Prensa del Vaticano, en el que se informó que el Santo Padre había decidido mover la colecta para el domingo 27 del tiempo ordinario. Al respecto, la Santa Sede manifestó que el dinero recaudado ha permitido la realización de distintos proyectos en varios lugares del mundo, como Albania, Ecuador, México, entre otros países. Cabe recordar que el Vaticano señaló que el origen de esta práctica data de fines del siglo VIII, luego de la conversión de los anglosajones, quienes se sintieron tan unidos al obispo de Roma que decidieron brindar de manera estable una contribución anual al Santo Padre, difundiendo esta iniciativa por el resto de países europeos. Hoy en día, la colecta del óvulo de San Pedro sigue siendo una ayuda económica que los fieles ofrecen al Sumo Pontífice como una expresión de apoyo para las necesidades de la Iglesia en el mundo y las obras de caridad que ésta realiza. Y ahora nos vamos hasta Roma con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que nos trae más noticias del Papa Francisco. Adelante, Miguel. Hola Eddie, saludos desde Roma. Esta semana el Vaticano presentó las orientaciones pastorales de la Iglesia Católica para los migrantes y desplazados forzosos que por causa de la guerra y otras situaciones que afectan gravemente a los derechos humanos se ven obligados a abandonar sus hogares y buscar una vida mejor, muchas veces poniendo en riesgo sus propias vidas. En una rueda de prensa virtual, la primera realizada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede en la actual situación de pandemia por el coronavirus, el Vaticano presentó las orientaciones pastorales sobre desplazados internos realizado por la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Este documento tiene como objetivo establecer una estrategia de apoyo a los migrantes que gire alrededor de tres conceptos citados por el Papa Francisco en diferentes intervenciones: acoger, proteger, promover e integrar. El objetivo de esta estrategia es involucrar a las comunidades de desplazados internos en las decisiones que les afecten a ellos y a su destino. Por otra parte, el Papa Francisco recordó a los fallecidos en esta pandemia de coronavirus, que aflige al mundo desde hace meses y que ha causado ya cientos de miles de muertos. En la misa que cada día celebra en su residencia de Casa Santa Marta en el Vaticano, el Santo Padre pidió rezar por los difuntos que han muerto por la pandemia de COVID-19. Lamentó que estas personas hayan fallecido solas, sin la cercanía de sus seres queridos y muchos de ellos sin ni siquiera un funeral. Asimismo, en la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco inició una nueva serie de catequesis sobre la oración y subrayó que la oración es el aliento de la fe. La fe, explicó el Papa Francisco en su catequesis, es como un grito que sale del corazón del que cree y se encomienda a Dios. El pontífice insistió en que la oración nace de la fe, brota de la fragilidad humana y de la continua sed de Dios que todas las personas tienen. Además, subrayó que el modo correcto de orar es con humildad y perseverancia, confiando en el Señor. Hasta aquí toda la información de Roma, Eddie. En los próximos días seguiremos cómo continúa el proceso de desconfinamiento que ya comenzó en Italia y cómo afectará a la Iglesia y a la vida en el Vaticano. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Por otro lado, la Santa Sede publicó el video de intenciones de oración del Papa para el mes de mayo, en el que pidió rezar para que los diáconos fieles al servicio de la palabra y los pobres sean un signo vivificante para toda la Iglesia. Veamos.
Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la iglesia. En otras informaciones, la Conferencia Episcopal Española dio a conocer las medidas de precaución a tomar para la celebración de las misas durante y después de la pandemia del coronavirus. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española comunicó las medidas de prevención para la celebración del culto público en los templos católicos tras el levantamiento de las medidas restrictivas en tiempo de pandemia. A través de un comunicado, los obispos manifestaron las disposiciones que se han planteado, aconsejando que cada diócesis tome con máxima prudencia la aplicación de las mismas. El episcopado español expresó que en la fase 0, que hace referencia a la situación actual, se ha establecido mantener el culto sin pueblo, brindando atención religiosa personalizada y poniendo especial atención a los que han perdido a seres queridos. Para la fase 1, que se prevé que comience el 11 de mayo, se permitirá la asistencia grupal, pero no masiva a los templos, sin superar el tercio del aforo, para celebrar eucaristías dominicales y diarias, dando preferencia a las familias que atraviesan un duelo. Con respecto a la fase 2, que podría iniciarse el 25 de mayo, se incluiría el restablecimiento de los servicios ordinarios y grupales de la acción pastoral, con los criterios organizativos y sanitarios, respetando la mitad del aforo, higiene y la distancia. Y finalmente, en la fase 3, se iniciaría la vida pastoral ordinaria, pero siempre teniendo en cuenta las medidas necesarias hasta que haya una solución médica a la enfermedad. En otros ámbitos, el Hospital Pediátrico del Papa, más conocido como Bambino Gesù, realizó con éxito una operación de una criatura en el vientre de su madre. Veamos los detalles. Hace poco, el Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma, conocido como el Hospital del Papa, realizó con éxito una complicada intervención quirúrgica a un niño antes de nacer, es decir, desde el interior del vientre materno. Según se dio a conocer, el feto de 28 semanas padecía una rara enfermedad conocida como hernia de diafragma congénita que provoca que los órganos abdominales, llámese intestino, estómago, vaso y el hígado, se desplacen hacia la cavidad torácica, una situación que compromete el desarrollo y funcionamiento de los pulmones del bebé. En esta línea, la intervención supuso un auténtico reto médico, teniendo en cuenta el difícil contexto sanitario en Italia debido a la pandemia del coronavirus. Por esas razones, el equipo multidisciplinar a cargo de la operación tomó todas las medidas de seguridad previstas en los protocolos por la emergencia del COVID-19. De acuerdo a lo informado por los responsables del hospital, fue la primera vez que en el Bambino Gesù se realiza una operación de estas características. Además, esa exitosa intervención quirúrgica se realizó mediante una endoscopía mini invasiva en el útero de la madre y tuvo una duración de 45 minutos sin complicaciones. Cabe resaltar que el niño deberá ser intervenido nuevamente un mes antes del parto. El Hospital Bambino Gesù, el Hospital Pediátrico del Papa, donde se atiende a todos los pacientes, tanto nacidos como por nacer. ¿Por qué hacer la excepción con los segundos? Cuando si entran a una institución médica es justamente para recibir ese cuidado, para ser auténticos pacientes de los cuales lo que se busca es el bienestar, tanto como de sus señoras madres. Ahora, amigos, nos vamos hasta Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca, que nos trae un interesante mensaje del arzobispo del Rosario y también una campaña de padrinazgo espiritual. Adelante, Matías.
Hola Eddie y estimados televidentes, el placer saludarlos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para comenzar, el arzobispo de la Arquidiócesis de Rosario, Monseñor Eduardo Martín, envió un mensaje a toda la sociedad por la crisis que atraviesa el mundo ante la pandemia del COVID-19. Queridos hermanos y hermanas, quería compartir con ustedes un mensaje dada el contexto y la situación que estamos viviendo tan dramática por el coronavirus. En primer lugar, transmitirles un mensaje de esperanza y de serenidad. Dios está con nosotros, Dios no nos abandona, su Santísima Madre también nos acompaña. Y el Señor que permite estas cosas, no las quiere pero las permite, siempre las permite para que nos convirtamos a Él, para que saquemos enseñanzas para nuestra vida. Podemos sacar de este mal mucho bien, frutos de solidaridad, frutos de oración, frutos de paciencia, de fortaleza. Miremos esto como una gran ocasión para una mayor maduración de nuestra vida, para un crecimiento humano, para una mayor capacidad de entrega y de donación de nosotros mismos hacia el Señor y hacia los demás. En otras noticias, en el marco de la pandemia del COVID-19, la Pastoral de Salud de la Diócesis de Gualeguaychú inició una singular tarea para orar por los trabajadores de la salud. Hola, soy el Padre Carlos, delegado episcopal para la Pastoral de la Salud. Nuestros héroes de hoy están luchando por la vida de nosotros y ellos necesitan nuestro apoyo. Ellos son los trabajadores de la salud, enfermeros, médicos de muchas especialidades, camilleros, los choferes de las ambulancias, los farmacéuticos, el personal de la limpieza, los administrativos y otros tantos. Necesitamos que los apadrines. ¿Te animás a rezar por uno de ellos? Buscá el link en el Facebook de la Pastoral de la Salud. Y si sos empleado de la salud y querés ser apadrinado, también te invitamos a inscribirte. Eddie y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica local. Gracias por estar conectados con nosotros. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Chile impulsan mes vocacional online con diversas actividades para los fieles. Además, Arquidiócesis en Uruguay presenta campaña para informar sobre su labor evangelizadora y social. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y les contamos que el cardenal de Managua, en Nicaragua, pidió que se vivan las fiestas patronales con recogimiento y ofreciendo oraciones por todos los que aún están siendo golpeados por la pandemia del COVID-19. Veamos. Hace unos días, el arzobispo metropolitano de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, pidió que todas las fiestas patronales se realicen en recogimiento y oración para que esto sea como una ofrenda maravillosa de comunión con los que sufren por el coronavirus y el personal de salud que lucha contra esta pandemia. A través de un comunicado, el cardenal Brenes señaló que a pesar de que el tiempo parece eterno y las restricciones innecesarias, es preciso que las personas se queden en sus casas y respeten las medidas de seguridad al salir a trabajar. Por otro lado, el purpurado resaltó que en este tiempo de dificultad, las celebraciones de Jesús, la Virgen María y los santos deben llevar a los fieles a un encuentro personal e íntimo con el Señor y así poder fortalecer la fe. En ese sentido, el cardenal Leopoldo instó a vivir las festividades patronales en oración y recogimiento y pidió que las actividades de índole religiosa en estas fechas se realicen sin exponer la salud de los fieles, haciendo énfasis en las procesiones que no podrán realizarse por precaución ante la posibilidad de contagio. Cabe recordar que según la Organización Mundial de la Salud, Nicaragua ha registrado cifras menores de infectados y fallecidos a causa del COVID-19 y en ese sentido, las personas deben cumplir con las medidas de prevención para no agravar la situación.
Los cristianos tenemos a la mano dos grandes armas espirituales. Por un lado, la oración, y por otro, el sacrificio, las dificultades de todos los días. Que nuestra oración sea grande, llena de las necesidades de las personas que particularmente necesitan nuestras oraciones en estos momentos, en cualquier necesidad, en esta crisis global, por supuesto, de una manera particular. Y por otro lado, las dificultades de cada día, esta cruz que nos encontramos en nuestro camino y que el Señor llena de gracias si nosotros la ofrecemos en expiación por nuestros pecados y también por los pecados de los demás, y para que el Señor les alcance las bendiciones que ellos también necesitan. Bueno amigos, ahora vamos hasta Chile con nuestra corresponsal Giselle Vargas, quien nos habla de la iglesia en ese país y las diversas actividades del mes vocacional. Adelante Giselle. Gracias, Eddie. Mientras el gobierno avanza a una cuarentena parcial, seguimos con restricción de movimiento y de reunión. Y en ese contexto las diócesis se reinventan y siguen acompañando espiritualmente a sus fieles y también profundizando la fe, pero desde casa. Se trata de videos desarrollados por el área de formación de la diócesis de Valparaíso. El material es realizado por un grupo de laicos, laicas y sacerdotes y será difundido paulatinamente en las redes sociales de la diócesis. En este primer ciclo se presentan las temáticas de Cristología, Mariología y redes sociales y evangelización. Además, se acompañará en forma permanente a los fieles con retiros semanales y para los más pequeños el Evangelio Dominical y la celebración de liturgias. Y para celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y el inicio del mes vocacional, la Arquidiócesis de Santiago realizó una adoración eucarística de 48 horas continuas. Debido a las medidas de prevención sanitaria por el COVID-19, la actividad se realizó vía online desde algunas parroquias, capillas y comunidades religiosas. Antes de la adoración eucarística se realizó una misa presidida por el obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Alberto Lorenzelli. Veamos lo que dijo. Hoy son muchos los jóvenes que quieren seguir a Jesús, pero cuando tienen el corazón lleno de otra cosa y no son tan valientes para vaciarlo, dan un paso atrás. Y así esa alegría se convierte en tristeza. En realidad, cuando pedimos al Señor que envíe vocaciones para que anuncien el Evangelio, Él las envía. El obispo también leyó el Decálogo para responder al llamado de Dios, en el cual invitó a confiar, a caminar con alegría y cuidarse ante la soledad, la fatiga y el estrés, entre otras recomendaciones. Pero entonces, si hay muchas, ¿por qué debemos rezar para que el Señor las envíe? Debemos rezar para que el corazón de estos jóvenes se pueda vaciar. Vaciarse de otros intereses, de otros amores, para que su corazón llegue a ser libre. He aquí la auténtica gran oración por las vocaciones. Señor, envíanos religiosas. Durante el mes vocacional se realizarán otros momentos de oración, conversatorios, testimonios, retiros, entre otras actividades, todas dirigidas por las comunidades parroquiales y religiosas. Unidos en oración por las vocaciones tan necesarias para nuestra iglesia en salida y esperando que usted goce de salud en su hogar, me despido hasta un nuevo encuentro. Informó para EWTN Noticias Giselle Vargas Noguera. Gracias Giselle. Por otro lado, les contamos que la Arquidiócesis de Montevideo en Uruguay dio a conocer su sitio web Iglesia de Todos, en el que da a conocer diversas actividades pastorales y sociales y otras obras que realiza para ayudar a los más necesitados. Veamos. La Arquidiócesis de Montevideo en Uruguay presentó la campaña Iglesia de Todos, un sitio web que da a conocer su labor pastoral y social por medio de testimonios y de esta forma lograr dar una continuidad en su sostenimiento. A través de este medio, se describe que la obra de la Iglesia en esta ciudad uruguaya se dirige a la formación de futuros sacerdotes, la atención de ancianos y de aquellas comunidades que viven en zonas de carencia y necesidad. Asimismo, muestra la continuación de proyectos educativos, apoyo a las parroquias de la ciudad, desarrollo de eventos y campañas y labor informativa.
En ese sentido, la Arquidiócesis de Montevideo señaló que para lograr todas las iniciativas propuestas se requiere del aporte de los fieles, ya que todos estamos llamados a sostener las tareas que contribuyen a dignificar la vida de las personas, y mientras más sean los comprometidos, se podrán realizar las actividades proyectadas para el año. Finalmente, se dio a conocer que el sitio web Iglesia para Todos sostiene su obra por medio de la colecta en la misa dominical y el Fondo Común Diocesano. Ahora damos pase a nuestro director Alejandro Bermúdez, que nos trae una importante reflexión. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Hay una noticia muy importante que por estos días en los que estamos prestando mucha más atención a lo referido a la posible reapertura de los templos y a la manera como viene desarrollándose el coronavirus en nuestros distintos países, puede haber pasado desapercibida, pero es muy importante y va a tener un impacto muy importante para el futuro, especialmente para los cristianos perseguidos. ¿A qué me refiero? Me refiero a una propuesta muy importante hecha por la Santa Sede para la atención humanitaria de aquellos que son conocidos en el mundo con una sigla en inglés acuñada por las Naciones Unidas, que es los IDP, que es un término en inglés que se refiere a los que son internally displaced people, o sea, personas internamente desplazadas. ¿Cuál es la importancia de este término, pero especialmente de este grupo humano? Es que se refiere a aquellos que no son considerados refugiados porque no han cruzado una frontera para encontrar refugio en otros países. ¿Cuál es el problema con este grupo humano? Hay dos problemas muy importantes. El primero es que como estas personas no son oficialmente consideradas como refugiados, no existe un presupuesto internacional, como sí existe para los refugiados, para atenderlos en distintas formas. Los refugiados, como sabemos, viven situaciones muy difíciles, pero existen alrededor del mundo múltiples campos de refugiados que tienen una política para poder atenderlos, para poder recolocarlos o distribuirlos en países del primer mundo, por ejemplo, y así los países de Europa o Estados Unidos u otros países reciben refugiados. Pero esto no sucede con los que han sido desplazados internamente. ¿Por qué? Porque como normalmente se quedan dentro de las fronteras del mismo país, estas personas no reciben atención internacional. En parte porque, como decía, no hay presupuesto y, en segundo lugar, o también en parte, por el hecho de que se encuentran dentro de la misma nación en la que están siendo perseguidos y se ven en obligación de desplazarse. Decía dos razones importantes. Esta, porque no existe, digamos, la connotación o el concepto internacional suficientemente claro sobre los IDP, los internamente desplazados. Y el segundo tema importante, hermanos, es porque una porción muy importante de los internamente desplazados son poblaciones cristianas. Hagamos una revisión así a primera vista. Uno de los grupos internamente desplazados más importantes son los cristianos en Irak, que como saben ustedes por los ataques de ISIS fueron desplazados de las llanuras del Nínive y se encuentran todavía dentro de las fronteras de Irak, pero en la región kurda, o sea, en el noreste del país. En Sudán del Sur, las poblaciones cristianas se han visto desplazadas por las poblaciones musulmanas de un lugar donde habitualmente vivían a una región donde es dificilísimo poder alimentarse. En la región del Darfur, en Sudán propiamente, son comunidades cristianas que han sido desplazadas de esta región por los militantes musulmanos apoyados por el gobierno. En lo que sucede en Nigeria, por ejemplo, en el norte con el ataque de los fulanis, lo que sucede
en otros países del sudeste asiático también con el desplazamiento de cristianos. Pero no son solo cristianos, la Santa Sede no está queriendo defender solamente a los cristianos, está queriendo defender a otras comunidades como los Rohingya, por ejemplo, estos musulmanes en un país de mayoría budista en Myanmar, para que existan políticas internacionales que se preocupen por estas personas que no caben en el rango que tiene las Naciones Unidas para poder ayudar. Yo creo que esta presión importante de la Santa Sede va a crear una política internacional que cambie la manera como tratamos y defendemos a los internamente desplazados, pero especialmente a los cristianos. Los dejo en compañía de la mejor programación EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Con eso, amigos, llegamos al final del programa de hoy, no sin antes contarles que a partir de la próxima semana nuestro programa EWTN Noticias estará saliendo lunes, miércoles y viernes. Gracias por acompañarnos, buen fin de semana y hasta el lunes.